Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Saldaña y es un honor y un gusto para mí poder participar en estas conversaciones que ha estado convocando el Open Knowledge Program. Tengo cerca de 20 años dedicado a justamente el trabajo cerca de proyectos de gobierno electrónico, particularmente implementando tecnologías de la información y desde siempre la posibilidad de la participación ciudadana apoyados en la tecnología para la chamba que hacemos en gobierno me ha parecido verdaderamente relevante. Y el día de hoy quiero participar con ustedes platicando acerca de los retos y de cómo podemos integrar el gobierno abierto dentro de nuestra dependencia y concluir con algunos consejos prácticos. En realidad, de inicio estamos pensando que contamos con un plan para hacer que los gobiernos trabajen para la gente de manera transparente, veraz y eficaz. Pero con tanto trabajo que tenemos, por ejemplo, en cuestiones y en distintas áreas, salud, economía, trabajo, seguridad social, es importante que reconozcamos que las buenas ideas vienen de todos lados. Y esta esencia, aplicada en la filosofía de gobierno abierto, justamente implica que debemos considerar qué piensan los mismos ciudadanos de la forma en la que estamos construyendo las políticas públicas y cómo está trabajando finalmente el gobierno. El gobierno abierto, pues, entonces está basado mucho, sí, en la transparencia, pero lo hace también en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana y todo esto basado en el uso de las tecnologías de información. Esto es uno de los aspectos que a quienes hemos sido técnicos todas nuestras vidas y a quienes en su momento fuimos ratas de laboratorio, de la parte del soporte técnico y hoy somos componentes importantes de las tecnologías de la información que se integran en nuestro país, es muy relevante. ¿Por qué? Porque finalmente es gracias al uso de las tecnologías de la información que la ciudadanía y el gobierno mismo tenemos la capacidad de analizar muy rápidamente todos los datos que el gobierno va generando. Recordemos además que mucho de la misión del gobierno es la atención ciudadana y la generación de los datos de la operación que lleva a cabo, pero su interpretación no es exclusiva facultad del gobierno, al contrario, es una habilidad que podemos mejorar la ciudadanía, que entendemos otros distintos aspectos del análisis de los datos y en otro caso, el uso de las buenas ideas que ese análisis nos puede dar, puede contribuir a una mejor operación gubernamental. Esta característica adicional que el gobierno abierto tiene va de la mano con el uso de las tecnologías de la información y con atributos muy particulares de estas tecnologías de la información, a saber, el uso del Open Data como una de las características principales. ¿Qué quiere decir? El contar con sets de datos que estén abiertos, que sean usables en cualquier plataforma, que cuenten con un API de intercambio interinstitucional, que cuenten con un API de intercambio hacia la ciudadanía, de tal forma que haya caminos claramente identificados y lenguajes de intercambio correctamente establecidos para poder tener acceso a los datos. Adicionalmente, las características de gobierno abierto tienen que ver también con la seguridad que le damos a los usuarios, con la confianza que les transmitimos por un lado y por el otro, con la veracidad que estos datos, uno, van a mejorar la forma en la que el gobierno operamos y dos, van a incrementar este nivel de confianza entre nuestra ciudadanía. Al final, la matemática o la ecuación es teóricamente muy sencilla. Hablamos de transparencia más participación, implican rendición de cuentas, efectividad y eficiencia gubernamental, que se ven también traducidos en un cambio cultural que se va dando poco a poco y que es parte de los consejos que, para concluir con mi participación, querría dejar y compartir contigo. La primera y creo que más importante por ser la más compleja es impulsar activamente el cambio cultural dentro de nuestra institución. Tiene que ver con cambiar las prácticas que de mucho tiempo hemos dado por sentadas. En muchos casos ya ni siquiera nos preguntamos si esas prácticas son o no sanas para nuestra institución y las damos por vistas y por ejecutadas. Particularmente tiene que ver esto de impulsar el cambio cultural dentro de nuestra organización con aquellas áreas y con aquellos colegas que por no estar tan cerca de las tecnologías de la información, en un momento dado no están tan conscientes del impacto que está teniendo este cambio cultural y ellos siendo no parte del mismo, están prácticamente a ciegas. Es ayudarlos a entender que a través de más datos mejor organizados y más disponibles podemos mejorar la forma en la que trabajamos. Número 2, participar
y habilitar la participación ciudadana. Y cuando nos referimos a habilitar la participación ciudadana, no quiere decir que tenemos que tener en todos los pasos de un proceso la consulta ciudadana y el input o el feedback ciudadano. Es encontrar el momento correcto y el contexto correcto en el cual una opinión ciudadana puede ayudarnos a tener mejor certeza en una decisión que estemos por tomar, pero además entender que ello le va a dar a la ciudadanía un gramo adicional de confianza y de consideración hacia eso que estamos haciendo para ellos. Como un tercer consejo sería estar muy conscientes y ayudar a construir una ciudadanía digital. Esto quiere decir que el gobierno abierto está empoderando a la ciudadanía, pero tenemos que ayudar a los ciudadanos a entender que como si utilizáramos la más pura filosofía de Spider-Man, a mayor poder vienen mayores responsabilidades, y esto el ciudadano tenemos que entenderlo. Cada vez más tengo más empoderamiento para participar y opinar de lo que mi gobierno está construyendo, sí. Pero ello implica que entonces, como ciudadano, tengo que tener cada vez más responsabilidades y cumplir con ellas. Pero no necesariamente como ciudadano voy a ser capaz de determinar o discernir cuáles sean esas responsabilidades. Entonces, el entorno que tenemos que construirle a un ciudadano digitalmente responsable es también una de las prácticas que debemos ir tratando de construir en el afán de poder implementar un gobierno abierto mucho mejor. Consulta. Y aquí me estoy refiriendo a que tenemos muchos pares dentro de las agencias gubernamentales que tienen mucho tiempo tratando de resolver los mismos problemas que nosotros, y algunos de ellos ya llegaron, apoyados en las tecnologías de información, a soluciones prácticas, no costosas y muy sencillas de implementar. El que nos consultemos y compartamos conocimiento es parte de un círculo virtuoso que debemos generar, que se ve además apoyado finalmente por el proceso completo que implicaría el consultar, aprender, conocer, documentar y volver a compartir para precisamente ir ayudando a siguientes generaciones de funcionarios de gobierno que van a traer cada vez más digerida la integración de tecnologías de información como una condición obligada, ayudarlos a entender esa otra parte, la parte del contexto cultural dentro del cual se da esta participación. Otro consejo muy importante es el definir medidores correctos. En la medida en la que no sabemos qué estamos midiendo, no vamos a poder ser capaces de determinar correctamente si estamos teniendo éxito o no en la empresa. Y en este sentido, la única liberación de los datos hacia los usuarios, aún siendo de manera organizada, no es necesariamente un factor de éxito, es probablemente incluso el paso 1 para poder comenzar a tener resultados de valor en este tipo de acciones. Entonces, es importante atender y poner atención a qué voy a medir cuando estoy haciendo gobierno abierto. Por otro lado, autoevaluarse, ajustar, autoevaluarse, ajustar, autoevaluarse, ajustar como un loop infinito. Resultado de esto que estemos midiendo va a ser una de las prácticas que debemos tener ya dadas por sentadas dentro de nuestra operación cotidiana. Un ejemplo o un consejo, adicional que comparte muy seguido el doctor Alejandro Pisanti, una institución en términos de tecnologías de la información en nuestro país, y que me parece muy conveniente compartir con ustedes, es cuando estemos hablando de implementar gobierno abierto, basado además y utilizando tecnologías de información, dentro de nuestra dependencia misma es posible que nos encontremos con resistencias, y muchas de estas resistencias pueden ser resultado incluso de la falta de cultura digital. A ese problema en particular, sí, quítale el internet. Y una vez que le quitamos el internet, a quienes no lo entienden muy bien, le quitamos toda la complejidad técnica y lo reducimos a la complejidad del problema mismo a solucionar, que tiene en muchos casos, sí, por supuesto, limitantes en términos jurídico o administrativas, pero que es donde podríamos en un momento dado estar precisamente tocando el punto relevante que una vez que le metemos tecnologías de información podemos solucionar. Quítale el internet tiene dos grandes vertientes. Una es quítale el internet y trata de entenderte con tus pares. Y dos, quítale el internet y trata de ver cómo lo haces más sencillo para la ciudadanía misma. Y finalmente, compartir con ustedes este consejo. Integrar en la medida de lo posible tecnologías abiertas. Hoy la discusión entre si una tecnología o no sea mejor que otra
yo pienso que se ha desgastado mucho. Lo que sí creo que es muy relevante es que quienes estamos integrando tecnologías para la información entendamos que el gobierno tiene tecnologías heterogéneas y lo que necesitamos de las mismas es que logren hablarse, intercambiar mensajes y comunicarse en aras de poder lograr un esquema o un estado de gobierno abierto en donde los datos están disponibles para todos. Piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido ha sido uno de los mantras con el cual yo he tenido la oportunidad de integrar proyectos de tecnologías de información y que con él me gustaría cerrar esta participación y quedar a sus órdenes, por supuesto, en Twitter, en @pisu y en mi correo electrónico en emilio.saldana@adigital.mx. Nos vemos en una siguiente oportunidad.